La Unión Europea está perdiendo su atractivo para las empresas, ya que muchas de ellas están optando por trasladarse a otros lugares, China, por ejemplo. La agencia de noticias alemanas DEPA citó un borrador de un informe económico de la Comisión Europea. Y en este el informe señala que solo cuatro de las 50 mayores empresas tecnológicas en la actualidad son europeas. 4. El atractivo de Europa como lugar de negocios continúa disminuyendo. El informe que se va a publicar oficialmente la próxima semana señala que entre el 2008 y 2021 casi un tercio de las denominadas startups unicornio fundadas en la Unión Europea trasladaron su sede al extranjero, en su mayoría a los Estados Unidos. Estas empresas unicornio son compañías privadas con un valor de más de 1.000 millones de dólares y a menudo se centran en la tecnología. Crecen muy rápidamente y atraen muchas inversiones. Se cree incluso que al establecer nuevos estándares industriales a través de avances tecnológicos, benefician a las economías a nivel macro. Algunas de estas empresas unicornio más destacadas que se fundaron en Europa, pero que luego se trasladaron a los Estados Unidos, son la fintech sueca Klarna, la empresa rumana UPAT, especializada en procesos robóticos, e incluso el servicio sueco de transmisión de música Spotify. El borrador del documento destaca los altos precios estructurales en la energía de Europa, que son 2 o 3 veces más altos que en los Estados Unidos. Esto como una de las principales debilidades que se han registrado en el tema de la competitividad económica de este bloque. Además, se le suma la alta burocracia, que también es un problema porque aumenta los costos y complica los procesos de creación y mantenimiento de las empresas, lo que a su vez dificulta también la capacidad de innovar y escalar rápidamente. A esto se le suma la productividad de la Unión Europea o el valor agregado que se crea por una hora de trabajo, que ha estado cayendo y está muy por detrás de los Estados Unidos. En este informe también se puede detallar la escasez de trabajadores calificados en el bloque, lo que impide que el mercado europeo, el mercado interno, alcance su máximo potencial. El diputado europeo Markus Ferber dijo en su momento que debería verse esto como un llamado de atención, un llamado a la acción para que los responsables políticos de la Unión Europea hagan realmente algo. La urgencia de implementar reformas estructurales es importante en la base de ellos como diputados o incluso en la base legal. ¿Por qué? Porque este informe muestra que la cuestión de la competitividad debe ser un tema central para el trabajo de la Comisión en un futuro. Un llamado también de alerta para Ursula von der Leyen, porque existe el riesgo de una pérdida significativa de prosperidad en toda la Unión Europea. El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, advirtió en su momento que la Unión Europea necesitaba urgentemente una importante reforma económica para recuperar la competitividad. Y esta palabra es clave. ¿Por qué? Porque ya hay un declive. Están tratando de evitar un declive mayor, pero el problema de la competitividad de la Unión Europea es significativo, porque no solo está luchando contra los Estados Unidos o las empresas europeas que se trasladaron a los Estados Unidos, también está luchando con la creciente presencia de China en estos mercados, sobre todo los tecnológicos. Cuando en su momento la Unión Europea y Estados Unidos intentaron batear a China, intentaron incluso castigarla con sanciones, con aranceles. Esto, en lugar de debilitar a lo que es Beijing, logró incrementar el valor de muchas compañías, logró darle un peso significativo a esta nación, en lugar de destruirlo como pensaba en su momento la Unión Europea. La necesidad de una inversión fuerte en la innovación
es necesaria en toda la Unión Europea para cerrar esta brecha que cada vez es más grande entre la Unión Europea y Estados Unidos y China, porque ya no solo es la competencia Estados Unidos, sino también estamos acercando a Beijing a la cuestión. Podrían necesitarse hasta unos 800,000 millones de euros anuales para hacerle frente a esta brecha de competencia de la Unión Europea y Estados Unidos. 800,000 millones de euros que no tiene en este momento la Unión Europea ni va a tener, porque recordemos que los principales objetivos, o hasta cierto punto, los principales proyectos que tiene actualmente la Comisión Europea a cargo de Ursula von der Leyen es impulsar el desarrollo e impulsar una guerra contra Rusia. Eso es lo único que les interesa, molestar a Rusia, porque creían que en algún momento todas las sanciones y todos estos golpes que supuestamente le daban a la economía de Rusia, al final acabaron regresándoles mucho más duro de lo esperado. El problema es que no solo la Unión Europea va en decadencia, sino también Estados Unidos. Porque Estados Unidos, a pesar de todas las sanciones que emitió contra Rusia, la Unión Europea también, por supuesto, siguen pagándole a Rusia. Le pagan, por lo menos en Estados Unidos el último año, unos 1.200 millones de dólares en impuestos, tan solo en impuestos. Esto sin contar, por supuesto, lo que le deben de los activos congelados que se encuentran en el extranjero de Rusia y que, debido a las sanciones, fueron congelados, pero que están utilizando también para entregárselos a Ucrania. Todo esto va a regresarle a la Unión Europea y va a regresarle a los Estados Unidos. Se cree que más de 300 empresas estadounidenses siguen operando en Rusia y esto a su vez solo genera que le sigan pagando impuestos a Moscú. De acuerdo con lo revelado por Newsweek, las 5 empresas que pagaron más impuestos sobre las ganancias a Rusia en el 2023 fueron la tabacalera Philip Morris International, que le pagó 220 millones de dólares, la corporación de bebidas PepsiCo, 135 millones, la empresa confitera Mars, 99 millones de dólares, la firma de bienes de consumo de salud e higiene Procter & Gamble le pagó 67 millones de dólares y la empresa confitera Mondelez también le pagó la misma cantidad. Según el informe elaborado por diversos analistas, las empresas estadounidenses pagaron un total de 1.200 millones de dólares en impuestos a Rusia, frente a los 712 millones de dólares que le pagaban en el 2022, cuando todavía las compañías no hacían este éxodo masivo por las sanciones contra Moscú. Pero al final, de los 720, le siguen pagando ahora 1.200 millones de dólares. ¿Qué fue lo que pasó si se suponía que todas las compañías se estaban saliendo del mercado ruso? Simple, continúan vendiendo. No quisieron hasta cierto punto salirse por completo de Rusia, porque en Rusia sí venden. Muchas compañías de Estados Unidos, de la Unión Europea, están regresando a Moscú. A pesar de las intenciones de sacarlos, a pesar de las intenciones de obligarlos a salir de Rusia, siguen en el mercado de Rusia. ¿Por qué? Porque les conviene económicamente hablando. ¿Que están pagando impuestos? Sí, como cualquier otra compañía, pero siguen dentro de Rusia. Hay una enorme decadencia en toda la Unión Europea, no solo por el tema de las compañías que se están saliendo, sino en general las políticas, las ambiciones, sociales de la Unión Europea los están arrastrando a lo que podría ser el final de la Unión Europea si no hacen algo al respecto. Las políticas migratorias también están afectando mucho a la Unión Europea y por eso no tienen la capacidad necesaria para producir. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.